Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Dios bendiga sus vidas en esta linda y hermosa mañana. En este día yo les voy a compartir un poquito de mi testimonio, parte de mi historia, de cómo fue, de cómo ha sido, ¿verdad? Mi trayectoria en los caminos de Dios. Quiero comentarles, ¿verdad? De cómo yo empecé, de cómo yo comencé, ¿verdad?, a caminar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez, ¿verdad?, no les comente todo a detalle, ¿verdad?, por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero espero en el nombre de Jesús que este testimonio, que estas palabras te puedan ayudar para bien y no para mal. Hay un versículo muy bonito que dice: examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Si de todo lo que yo hoy te voy a compartir algo no te pareces, solo te pido de favor que no me juzgues, no me critiques, solamente toma lo bueno, lo que tú consideres que a ti te convenga. ¿Ok? Bueno, cuando yo empecé a llegar, ¿verdad?, a Mahanaim, fue porque en aquel tiempo, que estoy hablando aproximadamente de 7 años, ¿verdad? Hoy mi niño Damiancito tiene 8 años de edad. Yo cuando comencé a llegar a Mahanaim, él tenía 7 años, un año, perdón, él tenía un año de edad. Entonces yo tengo llegando, ¿verdad?, a Mahanaim, o el tiempo que llevo ya son 7 años. 7 años. Yo comencé a asistir, comencé a llegar porque en aquel tiempo, en aquel entonces, yo tomaba, la verdad, yo no conocía de Dios, ¿verdad? Tal vez como mucha gente decía que creía en Dios, sabía que existía un Dios, pero verdaderamente yo no tenía el temor de Dios. Y el que yo te comente que no lo tenía no quiere decir que todavía ya lo alcancé o ya lo domino todo, sino que gracias a su misericordia, a su infinito amor, ahí poquito a poco ahí voy, ¿verdad?, caminando en los caminos del Señor. ¿Por qué empecé a llegar a Mahanaim? En aquel entonces yo tomaba, ¿verdad? Y pues cuando yo tomaba, pues ya hacía yo otras cosas, ¿verdad?, que no se debían, cosas que son desagradables para Dios. Y la verdad yo tenía muchos problemas en aquel entonces con mi matrimonio, con mi esposa, ¿verdad?, que algunos ya la conocen, y para los que no la conozcan, mi esposa se llama Karina Asensio. En aquel entonces la verdad yo tenía muchos problemas de ella, no por causa de ella, sino por causa mía, por los problemas que yo tenía de mis malos hábitos, de mi vana manera de vivir, ¿verdad?, de la cual mi Señor Jesucristo hoy me ha rescatado. Entonces, yo recuerdo muy bien que en aquel entonces yo acababa de estrenar una casa ahí en La Lima, acababa de estrenar un auto nuevo. Entonces, yo pensaba, en aquel entonces, o yo creía que al tener una casa nueva, un carro nuevo, ¿verdad?, todos esos sueños y metas que muchos de nosotros queremos en esta vida, y que en su momento pensamos que eso es todo para el hombre. Entonces, a raíz de esos problemas que yo tenía con mi esposa, yo decidimos, ¿verdad?, buscar a Dios. Nunca se me olvida, ¿verdad?, uno de los problemas que tuvimos con ella, ¿verdad?, donde yo ni ella ya podíamos más, y hasta habíamos llegado a pensar, ¿verdad?, en que nos íbamos a divorciar, porque pues ya no podíamos. Pero yo me recuerdo un día que platicando con ella, hablando con ella, yo le comenté y le dije: mira, o buscamos a Dios o buscamos a Dios. Y sí, a partir de ese momento, ¿verdad?, Dios empezó a obrar. Yo recuerdo que en aquel entonces, por cierto, le comento, en aquel entonces mi negocio yo rentaba. En aquel entonces yo rentaba, ¿verdad?, donde yo estaba. Y me acuerdo que en esos días yo puse una cartulina de que se solicita cajera. Entonces, en aquellos días llegó una muchacha, la cual se llama Erika Mo.
algunos la conocen, por los que no la conocen, Erika Mo es ella da clases, ¿verdad? En la escuela en Campo Kicks, ahí en Mahanaim. Entonces cuando yo la entrevisté, ella me comentó que era cristiana. Entonces yo en aquel momento, solo quedó en mi mente que ella era cristiana, ¿verdad? Entonces cuando la contraté y empezó a trabajar, me acuerdo que el primer día de la semana yo la mandé a hablar a mi oficina y platiqué con ella y le dije, oye, tú en la entrevista que te hice me comentaste que tú eras una persona cristiana y que asistías a una iglesia la cual se llama Mahanaim. Entonces yo le dije que si ella me podía enseñar el caminito, que si nos podía guiar, y ella muy amable me dijo que sí. Entonces, me acuerdo que nos pusimos de acuerdo, le dije que si me podía enseñar el caminito, nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y un domingo nos quedamos de ver, ya yo hablé con mi esposa, le dije, oye, fíjate que la muchacha que acaba de entrar, llega a una iglesia, y yo le dije que si nos podía llevar, que si nos podía guiar, que si nos gustaba, pues que ya nosotros nos íbamos a quedar ahí, que nada más ella nos enseñara el caminito, y pues ya era de nosotros, ¿verdad? Si nos queríamos quedar allí. Y sí, así pasó. Empezamos a asistir, ¿verdad? Empezamos a asistir a la iglesia Mahanaim. Nunca se me olvida que en aquel entonces rumbo a Mahanaim, que es lo que ahorita donde está la plaza Sendero y donde está ¿cómo se llama? Un Kentucky, y toda esa área de por ahí, estaban construyendo un puente. Y la verdad era un rollo para llegar a Mahanaim. Y nunca se me olvida que la tercera ida, ya veníamos de regreso y estaba el embotellamiento feo. Bueno, era un rollo para llegar allá. Y me dice mi esposa, me dice, oye gordo, dice, ¿por qué no nos cambiamos de iglesia? ¿Por qué no nos cambiamos? Está muy lejos, hay mucho tráfico. Y yo recuerdo que cuando ella me dijo eso, cuando ella me dijo esas palabras, yo me quedé callado. Y empecé a pensar. No le contesté luego. Entonces, mi respuesta fue esta y le dije, mira, vamos a esperarnos un poquito más, vamos a aguantarnos aquí. Si es de Dios, aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Y si no, pues ya Dios dirá, porque la mera verdad, ya habíamos andado en varias iglesias. Pero verdad, nada nos encajaba, nada nos asentaba, nos íbamos porque el pastor no nos saludaba, porque los hermanos nos miraban feo, porque no nos daban un lugar. Entonces yo ya, hasta en cierta forma, yo ya estaba cansado de andar en ciertas iglesias. Pero bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos quedamos allí. Y eso es lo que hoy te estoy comentando, ¿verdad? A partir de ahí, ¿verdad? Nosotros empezamos ahí nos quedamos ya hasta la fecha. Cuando nosotros nos metimos, comenzamos con todo, empezamos a llevar, ¿verdad?, nuestro discipulado. Posteriormente lo terminamos y abrimos la célula, ¿verdad? Abrimos una célula donde empezamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas y a vivir muchas experiencias que nosotros no conocíamos, que no vivíamos. Empezamos a asistir a los odres, ¿verdad? Fuimos a nuestros odres también. Entonces, también quiero comentarte un poquito acerca de lo económico. Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a llegar a Mahanaim, nosotros llegamos por problemas familiares. En ese momento, escúchame bien, en ese momento para nosotros no había problemas económicos. Todo estaba bien, ¿verdad? Casa nueva, carro nuevo, todo bien aparentemente. Pero según nos fuimos metiendo a los caminos de Dios, ¿verdad? Dios fue abriendo nuestros ojos, fue abriendo nuestros oídos, fue abriendo nuestro entendimiento. Y no quiere decir que ahorita ya lo tenga totalmente abierto, ¿verdad? Mis ojos, mis oídos, te estoy hablando espiritualmente. Todavía vamos aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Pero resulta de que a los 6 meses yo de llegar a Mahanaim, nunca se me olvida, a los 6 meses igual terminando lo que fue mi discipulado, listo ya para abrir una célula, ¿verdad? Cuando fui enviado y todo ese rollo, resulta de que en forma automática a los 6 meses, mis ventas se me empiezan a desplomar, se empiezan a bajar las ventas. Bueno,
Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? Comenzó para mí un proceso, una nueva etapa de vida en la cual yo no estaba acostumbrado, le confieso, yo no estaba acostumbrado, ¿verdad? Porque tenía otro tipo de vida, tenía otra vana manera de vivir. Y de pronto vienen a mi mente, no solo de la mía, sino la de mi esposa, muchos recuerdos, ¿verdad? De que uno dice, pero si cuando yo estaba en los otros caminos o antes de yo estar aquí, todo iba bien, ¿por qué ahora está pasando esto? Y les confieso que como muchos, me dieron ganas de tirar la toalla, ¿verdad? No solo a mí, también a mi esposa, porque aparentemente en ese momento el mundo se estaba derribando para nosotros, ¿verdad? Porque empezamos, como quien dice nosotros, ¿verdad? En el desierto. Empezamos o entramos en el desierto, a pasar el proceso que todo cristiano tiene que pasar, que todo cristiano tiene que llevar. Muchos piensan que cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo no vamos a atravesar por ninguna situación o no vamos a ser enseñados, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue rescatado, cuando el pueblo de Israel fue libertado a través de Moisés, ¿verdad?, el líder, la persona que Dios se encargó para sacar a su pueblo, cuando salieron de Egipto, el primer recorrido que hicieron, ¿verdad?, cuando salieron de allí fue atravesar el desierto, atravesar el desierto. El desierto, ¿qué es el desierto, verdad? Es una figura en la cual todos nosotros tenemos que atravesar por situaciones adversas. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Verdaderamente tenemos que nosotros demostrarle, ¿verdad?, a Dios, si verdaderamente confiamos en Él, si verdaderamente lo queremos, ¿verdad? Y entonces empezamos, ¿verdad?, ese proceso hoy, ¿verdad? Hoy, hasta el día de hoy, quiero decirte, ¿verdad?, porque no puedo extenderme más, no tengo mucho tiempo, pero quiero decirte que al día de hoy, ¿verdad?, mi matrimonio está muy fortalecido, ya todo es diferente, ¿verdad? No te estoy diciendo que en mi casa, que en mi hogar no hay problemas, sí, todavía se presentan situaciones, ¿verdad? Pero ya las resolvemos de una manera diferente, ¿verdad? Porque ya en nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, existe una persona, hay una persona que se llama Jesucristo. La palabra dice que matrimonio, ¿verdad?, o cordón de 3 dobleces no se puede romper. En aquel entonces, nuestro Señor Jesucristo no estaba allí, no porque Él no quería, sino porque nosotros no lo conocíamos. Y sobre todo, cuando tú lo conoces, pues no lo invitas a entrar o a participar en tu vida. Entonces, al día de hoy quiero decirte que nosotros, ¿verdad?, somos un matrimonio bendecido. Y no te estoy hablando de economía. Te estoy hablando de que cuando tú tienes la bendición de Dios, dice la palabra, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que todo lo que viene de Dios te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer reposo. ¿A dónde? A tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tus pensamientos. Y cuando tú tienes la paz de Cristo, cuando tú tienes el gozo de Dios, cuando tú tienes su bienestar, vas a poder disfrutar de todos esos beneficios que Dios te da. Empezando, punto número 1, por la vida. Por la vida. La vida es el don más grande o más preciado que Dios nos da. Solamente que muchos no lo vemos o no lo alcanzamos a ver así porque lo llegamos a ver tan normal. Pero yo te apuesto que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, yo creo que todo aquel que está atravesando por una situación difícil, o en este caso, ahorita, ¿verdad?, estamos viviendo el problema de la pandemia, del COVID, ¿verdad?, como muchos lo conocen. Muchos han estado allí, ¿verdad?, al borde de la muerte, ¿verdad? Pero sin embargo, dice la palabra que los que confían en Jehová, dice que son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Precisamente hoy por la mañana meditaba yo y yo me acordaba de ese pasaje que dice, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no
temeremos mal alguno. Pero a mi mente venía esa palabra: cuando andemos en valle de sombra y de muerte. Yo recuerdo que, si no me equivoco, ¿verdad? Porque no crean que me la sé de todas, estoy en un proceso de aprendizaje, y lo poquito que sé es porque Dios me lo ha ido enseñando. Entonces, en aquel entonces, ese pasaje lo decía el rey David, espero no equivocarme, porque literalmente el rey David andaba en campos de batalla, en campos de guerra, en valles, ¿verdad? Donde se armaban peleas, ¿verdad? Con espada, con arcos. Y en aquel entonces, ¿verdad? Él decía esa palabra. Tal vez el día de hoy aquí en nuestro estado, en Tabasco, donde nosotros vivimos, no haya, ¿verdad? Ese tipo de batallas, ese tipo de pelea. Pero, ¿qué significa en la actualidad andar en valle de sombra de muerte? Puede ser ese, ¿verdad? A los que tienen una enfermedad, en este caso el COVID, y que han estado al punto, ¿verdad? O al borde de la muerte. Eso significa, dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice que no debemos de temer mal alguno. Quiero decirles también que yo, en lo particular a mí me dio COVID, a mi esposa, ¿verdad? A lo único que no le dio fue a mis hijos. Pero a mí, a mi esposa, a mis trabajadores, por los que no saben, yo tengo un negocio, ¿verdad? Tengo una empresa, la cual Dios me ha dado la oportunidad de administrarla, ¿verdad? El día de hoy yo estoy agradecido con esta empresa, con este negocio, porque Dios me ha dado, o me va dando poco a poco, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, el discernimiento para poder administrarla. Pero para no desviarme tantito de eso, quiero decirte que a todo aquel que anda en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Debemos de poner nuestra mirada en Dios, ¿verdad? No desenfocarnos. Normalmente cuando estamos pasando por una situación adversa, por un momento difícil, lo que hacemos, a mí me pasó, todavía hay veces que lo quiero hacer, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? La mayoría de las personas ponen la mirada en el problema, en la situación económica, en la enfermedad, en el problema familiar, ¿verdad? Pero se nos olvida o perdemos de vista a nuestro Señor Jesucristo. Yo el día de hoy, yo te invito en el nombre poderoso de Jesucristo, que si estás atravesando por una situación difícil, por una situación adversa, que no desistas, que seas diligente, que en todo momento tú te humilles delante de nuestro Señor Jesucristo, que en todo momento tú acudas a Él. Hay un pasaje ahí en la palabra de Dios que dice: echemos mano de la vida eterna. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? Que de toda esa palabra que está allí en la Biblia, de toda esa palabra que está allí, ¿verdad? Inscrita, ¿verdad? Debemos echar mano de ella. Te doy un ejemplo. La palabra de Dios dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Si la palabra dice Él es escudo, literalmente tú tienes que tomar esa palabra y decir: Dios es escudo alrededor de mí. Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que me corona de favores y de misericordia, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a tomar la palabra, a que seamos como el profeta Samuel, a que no dejemos caer ninguna palabra. La palabra es poderosa, solo que tenemos que agarrarnos de ella, creer y confiar en Dios, poner la mirada en Dios, ¿verdad? No en tu pastor, no en tu líder, ¿verdad? Tenemos que reconocerlo porque son personas que Dios levanta, que Dios los pone, ¿verdad?, como cabeza, como sacerdote. Pero es muy importante que nuestra confianza, nuestra mirada, la pongamos en Dios, y que nuestra fe la activemos, ¿verdad? Entonces, regresando un poquito, ¿verdad?, a lo que les comentaba yo de cuando empecé a tener los problemas económicos, ¿verdad? En ese momento yo me empecé a meter con Dios, empecé a leer un poco más la Biblia, a escudriñarla, que por cierto hoy lo vengo a entender y a comprender que Dios estaba permitiendo todo eso porque Él sabía que esa era la mejor forma para que yo lo buscara más. Entonces nunca se me olvida que en aquel entonces, en aquellos momentos, ¿verdad?, cuando yo estaba pasando por esa situación difícil, por esa situación adversa, te comento, te lo confieso, también por mi mala cabeza, por mi mala administración, ¿verdad? Porque yo no estaba en los caminos de Cristo. Dice la palabra que
Lámpara, dice, es a mis pies su palabra y lumbrera a todo nuestro camino. Todo aquel que no está en los caminos del Señor anda en oscuridad, anda en las tinieblas. Pero cuando nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, a partir de ese momento, ¿verdad? Nosotros somos iluminados por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Entonces yo leyendo, ¿verdad? Y escudriñando la palabra en aquel entonces, ¿verdad? Me encuentro un pasaje que está en Proverbio que dice así: el pobre es esclavo del rico y el que presta, esclavo del prestamista. Hermano, cuando yo leo eso, para mí fue una bomba. Fue como si alguien me hubiese puesto una pistola, ¿verdad?, en la cabeza y me hubiese matado. Yo dije, Dios mío, esto que dice aquí, yo estoy atrapado aquí en esto. Aquí estoy yo. En ese momento yo era, ¿verdad? Yo estaba viviendo ese pasaje, ese versículo. Estaba como que atrapado allí, ¿verdad? Y de pronto más adelante me sigo leyendo y me voy a Romanos, ¿verdad? Y me encuentro al apóstol Pablo y me dice, no le debas nada a nadie. Custodio, no le debas nada a nadie, sino solo el amarse o el amarnos los unos a los otros. Hermano, yo quiero decirte que al día de hoy Dios me ha sanado, Dios me ha liberado de todas mis deudas. Yo en aquel entonces yo prometí, le prometí a Dios, me prometí a mí mismo, cosa que no debemos de prometer. La palabra dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, pero en aquel entonces yo, ¿verdad?, en mi inmadurez, yo le prometí a mi Dios, Señor, si tú me sacas de todo esto, si tú me ayudas a salir de todo esto, yo no voy a agarrar, no voy a tomar nada a crédito, ¿verdad? Porque yo venía trabajando con créditos y aparentemente todo venía bien, pero si hay alguien que es un Dios de orden, es Dios. Y Dios quiere, ¿verdad?, que los que decimos, ¿verdad?, que vamos a ser sus hijos o que somos sus hijos, que estemos en orden. Dios es un Dios de orden. Dice la palabra que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? La tierra, nosotros somos una figura de ello. Nosotros, ¿verdad?, somos tierra, ¿verdad? Entonces cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios empieza a ordenar nuestras vidas. Y Dios empezó a ordenar mi matrimonio, empezó a ordenar mi economía. Y yo quiero decirte que al día de hoy yo no le debo nada a nadie. Sí le debo. ¿Sabes qué debo? El amar, porque todavía no he dominado eso. Todavía me falta mucho amar a mi prójimo, ¿verdad? Y el prójimo más cercano a mí es mi esposa y son mis hijos, ¿verdad? Algo que he aprendido también es primero es mi casa, primero es Jerusalén, primero es mi esposa, primero son mis hijos. Posteriormente, ¿verdad?, son las personas que se encuentran a mi alrededor. ¿Por qué les comento esto, hermanos? ¿Por qué les comento esto? Porque en un comienzo, ¿verdad?, cuando yo comencé, ¿verdad?, o cuando abrí mi célula, pues sí, les confieso que yo, ¿verdad?, con las personas de la célula, yo trataba de hacer mi mayor esfuerzo por darles lo mejor, pero en mi casa no lo estaba yo haciendo así. Y en estos días de pandemia, en este tiempo que llevamos de pandemia, casi el año, Dios me ha ido enseñando que primero debo de amar a mi esposa. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una célula o estamos a cargo de una célula y somos amables con el hermano, con los niños, con las personas que llegan? No está mal hacerlo. Está bien porque Dios manda que sirvamos y lo hagamos por amor. Pero yo quiero decirte que si tú lo estás haciendo bien allá y lo estás haciendo mal en tu casa, no. Primero es tu casa. Tú a tu esposa la tienes que amar, la tienes que querer, la tienes que respetar, ¿verdad? Porque ella es la esposa, ella es tu compañera que Dios te dio a ti, que Dios me dio a mí, ¿verdad? Entonces primero tenemos que empezar por nuestra casa. El matrimonio es como un gimnasio, ¿verdad? Los que saben de gimnasia saben que en un gimnasio hay que llegar y hay que hacer varias, ¿cómo le llaman? Varios ejercicios, ¿verdad? Varios ejercicios, ¿verdad? Que si para hacer brazos, antebrazos, que para hacer piernas. Bueno, el matrimonio es un gimnasio de Dios en el cual todos los días nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer ejercicios de paciencia, de amor, de benignidad, de templanza, ¿verdad?
Todos esos ejercicios los tenemos que practicar todos los días con nuestra esposa, con nuestros hijos. Porque ¿de qué me sirve a mí mostrarte una cara aquí o decirte algo aquí o predicar allá afuera, verdad, lo que dice la palabra, si yo no voy a predicar con el ejemplo, verdad? ¿Quiénes son o quiénes van a ser, verdad, las personas que van a agradar a Dios? Los que pongan por obra su palabra, los que practiquen la palabra del Señor, los que practiquen su ley, ¿verdad? Entonces yo te invito a esta hora, ¿verdad? En este momento, a que si tú estás pasando por una situación difícil, no desistas, no quites tu mirada en Dios. No sabes, no te imaginas cuánta bendición de Dios hay cuando tú confías en Él. Cuando tú te esfuerzas por hacer las cosas que a Dios le gusta, que a Dios le agrada. Entonces, hermano, yo te invito el día de hoy, ¿verdad? Que si estás pasando por una situación difícil, o no sé cuál sea tu problema, yo ya te platiqué un poquito de todo. Créeme que en este tiempo que llevo, he atravesado por un poquito de todo. Tuve problemas económicos, problemas familiares, problemas en mi empresa, aquí en mi negocio. Pero Dios, ¿verdad? Me ha ido ayudando, ¿verdad? A través de su sabiduría, a través de su inteligencia, de su conocimiento. Ahora, a lo mejor lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy platicando, ya tú lo sabes. O ya tú te la sabes de todas. Pero hay un proverbio que me encanta y que dice en Proverbio 2, donde dice excelencias de la sabiduría. Y hay una parte donde dice así que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces yo te daré sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento, ¿verdad? Y ahí empieza Dios a decirte todas las cosas. Pero quiero que hagas una pausa, que hagas un paréntesis aquí. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, ¿de quién está hablando? De la sabiduría de Dios. ¿Y para qué nos sirve la sabiduría de Dios? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué me sirve a mí? Para todo. Para todo. Acuérdense de que cuando Salomón iba a reemplazar a su padre, ¿verdad? Para ser él, ¿verdad? Rey. Lo primero que Salomón pidió sabiduría y un corazón entendido. Posteriormente, cuando Salomón recibió sabiduría y un corazón entendido, luego se le presenta el primer problema de las mujeres, ¿verdad? Que peleaban un niño. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque la sabiduría de Dios sirve para resolver todo lo que no está en tus manos. Todo lo que tú no puedes resolver, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo le doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad, ¿verdad? Que Él me dio de comentar ese testimonio, de platicarte un poquito, porque sería demasiado tiempo, ¿verdad? Platicarte todo con detalle. A lo mejor algunas cosas las omití, a lo mejor algunas cosas me salté. Te confieso, no tengo experiencia en esto, ¿verdad? Es primera vez que estoy frente a una cámara, hablando y diciendo, ¿verdad? Todo esto. Y te pido que no me juzgues, ¿verdad? Por la ropa, por la apariencia, sino por el contenido. Te pido que si algo no te pareció, pues simplemente deséchalo y toma lo bueno. Hermanos, que Dios bendiga su vida grandemente. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Custodio. Algunos me conocen como el hermano Custodio, ¿verdad? Doy gracias a Dios por mi vida. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos. Se me estaba pasando, ¿verdad? Comentarles que también hoy tengo una niña, ¿verdad? Una niña que ya tampoco la esperábamos, una bebé de 8 meses, ¿verdad? Que Dios nos regaló a mí, a mi esposa, y pues también a mi niño, porque todos somos parte de la familia. Entonces yo quiero agradecerle a Dios, ¿verdad? Por su infinita misericordia que ha tenido conmigo. Y también quiero darle las gracias de forma especial al pastor Enrique, a su esposa Ileana, ¿verdad? Por el apoyo, por la cobertura, porque ellos nos han cobijado siempre. También le quiero dar las gracias, ¿verdad? A todos los pastores que me han apoyado, al pastor Saúl, ¿verdad? A su esposa Eli, la pastora Eli, y a todos los demás, ¿verdad? Tal vez no los pueda decir a todos, pero ellos saben, los que me están viendo, los que me están escuchando, que he recibido mucho apoyo de ellos y yo se los agradezco de manera muy especial. En el nombre poderoso de Jesucristo, los bendigo a todos y cada uno de ellos, a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando. Esto fue, ¿verdad? Todo por el momento, ¿verdad?
gracias por todo, ¿verdad? Que Dios los bendiga grandemente. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que estoy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad que Él me dio. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Las espinas en tu frente, esa herida en tu costado, cada burla, cada clavo, me recuerdan lo pagado. Por tu herida y por tu llaga, por tu sangre derramada, hay un poder que me salva, Jesucristo. Jesucristo, se están rompiendo las cadenas por tu amor. Están pasando cosas buenas por tu amor. Jesucristo, Jesucristo. Se libera hoy mi alma por tu amor. Las tormentas se calman por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Por tu herida y por tu llaga, por tu sangre derramada, hay un poder que me salva, Jesucristo. Jesucristo. Se están rompiendo las cadenas por tu amor. Están pasando cosas buenas por tu amor, Jesucristo. Jesucristo. Las espinas en tu frente, esa herida en tu costado, cada burla, cada clavo, me recuerdan lo pagado por tu amor, por tu amor, por tu amor.
Que tu abrigo quite el frío, que siempre seas tú conmigo, que tu amor nos acompañe de mañana y por la tarde con el soplo de tu aliento. Todo el mundo tiene calma, que tu amor sea mi sustento y tu palabra mi enseñanza. Yo te llevo a donde sea que yo voy, porque cuando vas conmigo yo jamás siento